vamos a entrar en la palabra del Señor. Amén. Y espero que la otra semana el Señor nos bendijo poderosamente a través de su palabra. Y hoy, pues, el deseo de mi corazón también es que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Amén. Ese mensaje lo he titulado El pecado favorito de Satanás. Nosotros sabemos que Satanás es el origen del pecado, el principal pecador de todos los pecadores. Pero de todos los pecados que él comete, que en él caben todos, en él caben absolutamente todos, hay un pecado que es su pecado favorito. Y es el que más usa contra los hijos de Dios y también contra la humanidad. Por eso yo creo que el diablo no quiere que se predique este mensaje, y tampoco, también creo que él no quiere que tú escuches este mensaje con atención. Entonces, si algo viene a distraerte, deséchalo y escúchalo, porque Dios nos habla. El pecado favorito de Satanás. ¿Cuál es el pecado favorito de Satanás? Podemos hablar de muchas cosas. Y casi siempre decimos que puede ser el orgullo. Y efectivamente es uno de ellos. Y más bien ese fue el primer pecado que Satanás cometió. El primer pecado que hubo en el universo de Dios fue el orgullo. Este querubín desaprobado, cuando era aprobado por Dios, antes de ser desaprobado, la Biblia dice que puso su corazón como corazón de Dios. Y dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. Y efectivamente había un pecado de orgullo. El Señor dijo que él se enalteció en su corazón y pecó contra Dios. Pero después de que el pecado del orgullo anidara en su corazón y tomara posesión de todo el ser de Satanás, a continuación de eso, Satanás ha incurrido en un pecado continuamente que nace del orgullo y es la fuente de donde nace este segundo pecado, pero es el pecado que más él ha cometido y más ha usado, por lo menos en la Escritura. Es algo distintivo en él, algo por lo cual Jesús le identificó. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28 y verso 16. Dice la palabra del Señor: a causa de la multitud de tus contrataciones, le dice Dios a Satanás, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. El primer pecado fue el orgullo, como bien hemos dicho. En Isaías capítulo 14 dice, enalteció el corazón de Satanás, el Señor lo dijo a través del profeta. En Ezequiel 28 también habla de Satanás poniendo su corazón como corazón de Dios, queriendo ser Dios. Pero a continuación dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Cuál es este segundo pecado que Satanás hizo y que lo hizo muchas veces? Porque si lees el texto dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Cada vez que él hacía una contratación, más se llenaba de iniquidad. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La palabra contrataciones, esto alguna vez ya le he dicho a la iglesia, en su raíz hebrea es lo mismo que Levíticos 19:16. Cuando dijo el Señor a su pueblo Israel, no andarás cismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová.
Lo que hizo Satanás con aquellas contrataciones después de que el pecado de orgullo anidara en su corazón fue querer manchar el carácter de Dios entre los ángeles, chismear del carácter de Dios. Y nosotros sabemos que Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor. Por lo tanto, nosotros sabemos que todo lo que él dijo de Satanás, todo lo que él dijo de Dios, era un engaño. Todo lo que él vendió, que esa da la idea, vender contrataciones, hacer un contrato, era un engaño. Por lo tanto, lo que le funcionó a Satanás fue el engaño con el que él engañó a los ángeles, hablándoles mal del carácter de Dios. Además, mirad lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eso está haciendo referencia a cuando el Señor lo tiró del cielo. Aquel dragón se llevó la tercera parte de las estrellas. Está tipificando a los ángeles. Ese dragón, con su cola, dice la Biblia, que arrastró la tercera parte del cielo. ¿Cómo los arrastró? Con el engaño. Los engañó. Les habló mal acerca del carácter de Dios. Y de esa manera les convenció mediante argumentos de lo que él decía acerca de Dios era verdad, cuando era solamente un gran fraude, un gran engaño. ¿Te das cuenta? El pecado que le funcionó a Satanás para rebelarse contra Dios y para que sus criaturas morales llamadas los ángeles se rebelaran contra Dios fue el engaño. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el primer pecado en la tierra fue el mismo pecado que hubo en el cielo. El primer pecado que hubo en el cielo es querer ser igual a Dios, orgullo. El segundo pecado fueron los engaños que Satanás hizo, mintiendo acerca del carácter de Dios. Pero cuando Dios crea al hombre, el primer pecado en la tierra, de parte del hombre, es el orgullo. Pues la Biblia dice que Eva tomó del árbol para ser como Dios. Se enalteció su corazón, igual que Satanás. Quiso ser igual a Dios, tanto Eva como Adán. Ese fue el primer pecado del hombre en la tierra. Pero no fue el primer pecado cometido en la tierra. Lo que pasa que, como Dios le dio al hombre la tierra, los pecados que Satanás hace en la tierra no la corrompen. Tenía que caer la cabeza federal de esa creación, que es Adán. Pero el primer pecado cometido en la Escritura en la tierra no fue el orgullo. Fue de parte de este ángel y precisamente fue el engaño. El primer pecado del hombre fue el orgullo. Pero el primer pecado cometido, según la Escritura, fue de Satanás, que pecó contra Dios, y precisamente fue el engaño. La Biblia dice, en Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué había dicho el Señor? Si coméis del árbol, moriréis. ¿Y qué dijo Satanás? No moriréis. Le estaba engañando. El primer pecado cometido en la tierra por un ángel. Lo que pasa es que no repercutía en la tierra porque él pertenece a otra esfera. Tenía que hacerlo Adán y fue el orgullo, pero el primer pecado fue de Satanás también. ¿Y qué hizo? Engañar. No moriréis. Dios te está mintiendo. Chismear contra el carácter de Dios, mintiendo. Eso lo volvió a hacer. Y la Biblia corrobora esto. Primera de Timoteo 2, capítulo 11 y verso 14. Capítulo 2 y verso 11 al 14 dice,
Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Quién engañó a la mujer? La serpiente. ¿Te das cuenta? A Satanás le fue muy bien el pecado del engaño. Por eso es su pecado favorito. Le fue muy bien en el cielo para arrastrar la tercera parte de los ángeles y hacer que se rebelaran contra Dios, su creador. Y también le fue bien en la tierra porque hizo que los hombres también se rebelaran contra Dios. El pecado del orgullo en Eva fue producido por la oferta seductora y engañosa de Satanás. Mirad cómo Satanás trabaja en el mundo. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Tremendo. ¿A cuántos engaña? Al mundo entero. Ese es su trabajo en el mundo, engañar. ¿Y por qué? Porque se le ha dado muy bien el engaño, ¿no te das cuenta? Se le dio bien en el cielo, se le dio bien en la creación primera que Dios hizo con el hombre, se le da bien en el transcurso de la historia de Dios con el hombre. Apocalipsis, capítulo 20, verso 1 al 3 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, ¿para qué? Cuando tú metes a uno preso, ¿qué es lo que esa persona deja de hacer? Deja de hacer las iniquidades y las violaciones que hacía contra la ley civil o la ley gubernamental. Deja de hacer eso. Si un hombre roba y le metes en la cárcel, pues ya no roba. Si un hombre mata y le metes en la cárcel, pues ya no mata. Le has privado de la libertad para hacer lo que desea, pero siempre hay algo específico. Por eso si vas a la cárcel, no todos están ahí por lo mismo. Tú puedes preguntar, ¿por qué estás ahí? Uno te dirá, maté. Y otro, yo robé. Y otro, no sé, yo estafé. Y otro, pues yo vendí drogas. ¿Te das cuenta? Cada uno está por un pecado específico. Eso no quiere decir que el que ha vendido drogas nunca ha mentido, pero lo redundante en él ha sido vender drogas. Tampoco quiere decir que el que está ahí por asesinato nunca ha adulterado, pero lo redundante en él es matar. Ahora, Dios especifica el por qué encierra a Satanás ahí. Satanás ha cometido todo tipo de pecado, pero ¿por qué lo encierra? Dice la Biblia. Dice, lo encerró para que no engañase más a las naciones. Impresionante, hermanos. No dice para que no matara, no dice para que no hiciera que los hombres vendan droga, no dice para que haya guerras, dice para que no engañe más, porque es su pecado favorito engañar. ¿Y sabes por qué? Porque por medio de ese pecado, él consigue que los hombres hagan los siguientes pecados mencionados que acabo de decir. De hecho, en aquella cárcel estará 1000 años. Cuando una persona entra en la cárcel por haber vendido droga, si en su corazón no se ha arrepentido de haberlo hecho, cuando sale, ¿qué es lo que va a hacer? Vender droga. ¿Sabe lo que dice la Biblia cuando Dios suelta de nuevo a Satanás después de 1000 años meterlo preso? Dice Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar
a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Te das cuenta cómo la Biblia lo encaja todo? Este evento de Gog y Magog, ¿sabes cuál es este evento? La última batalla mundial. Después de ahí, el Señor destruye a los malos y entramos en la eternidad futura después del gran trono blanco. Quiere decir que Apocalipsis 27 y 8 está hablando del fin de este mundo. Al final de la historia, un poquito más, se termina este mundo y empieza la nueva creación de Dios. Pero si te das cuenta, lo que hizo Satanás al principio de la creación, que fue engañar a Eva, es lo mismo que hará lo último. Al principio engañó a Eva y en Gog y Magog sigue engañando a las naciones. Es su pecado favorito. Es un enfermo de la mentira. Está obsesionado con engañar a la gente. ¿Sabes? Yo he visto a muchos creyentes mentir mucho. Parece que se parecen al diablo. Es su pecado favorito. Ten cuidado cuando estés mintiendo porque te pareces mucho al diablo cuando lo haces. ¿No te das cuenta? Yo no te lo digo. No te enfades conmigo, ¿eh? Yo me echo para atrás. Enfádate con el libro de Dios. El libro de Dios revela que el pecado favorito del diablo es la mentira, el engaño. A Eva le engaña y antes de que termine el mundo, poquitos años para que termine el mundo, sigue engañando. Por eso Jesús dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, atención a esto, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ves? No es Satanás catalogado por Jesús el padre del orgullo, que bien se le podía decir también. Pero no, Jesús no dijo que es el padre de los orgullosos. Jesús dijo que es el padre de los mentirosos, porque es el padre de la mentira. Porque Jesús hace alusión a eso, si fue su segundo pecado, no el primero. Porque es su pecado favorito. Con él engañó a los ángeles, con él engañó a Eva, con él engañará a los cuatro ángulos de la tierra para subir a Gog y Magog, la última batalla. Con él empezó y con ese pecado se irá al lago de fuego. Ahora la pregunta es, ¿puede engañar Satanás a los creyentes? Ya hemos visto que el pecado favorito es el engaño, ya lo sabéis, ¿verdad? Es el engaño. Entonces, siempre que mientes, él se ríe, él goza, él disfruta. Porque estás haciendo todo lo contrario de tu Padre celestial. Nuestro Padre nunca miente, siempre habla la verdad. Y cuando habla la verdad, de suyo habla, porque es verdadero y el Padre de la verdad. Vamos a ver qué dice la Biblia, si puede engañar a los creyentes y cómo se mueve Satanás en el engaño. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, es decir, no hay parábolas aquí. No hay una visión apocalíptica ni una visión tipo Daniel, que ni él la entendía. No. Dice, el Espíritu dice claramente aquí, que no lo quiera entender es su problema porque está claro. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos
y a doctrina de demonios. Allí está engañando otra vez, que le encanta engañar, el Señor lo machaca. Segunda de Timoteo, capítulo 11, verso 3 al 4, dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, ahí está la palabra otra vez, a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda de Corintios, capítulo 2 y verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinaciones en griego es noema, que significa pensamientos, planes, ideas. Porque eso es lo que hace Satanás. Pone una semilla de mentira en tu mente a través de algún plan, de alguna idea. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de ideas. Y es así como él engaña a la gente. Porque Satanás consigue que los hombres hagan lo que él quiere. Les fuerza. La Biblia dice que están cautivos a voluntad de él. Pero nosotros vemos que la gente no son zombies. Porque si fueran zombies, no tendrían responsabilidad delante de Dios. Pero la Biblia dice que el hombre es culpable ante Dios. Es porque tiene una voluntad. Satanás no le obliga a hacer las cosas, pero sí prepara un plan de ideas y de pensamientos para que él lo haga. Y todo está fundamentado en el engaño. Por ejemplo, un hombre adultera. ¿Qué tiene que ver el adulterio con la mentira? Pues bueno, de primera parece que no tiene que ver nada. Pero para que un hombre llegue ahí, ¿crees que un hombre que está casado formalmente con su esposa, feliz con sus hijos, de la noche a la mañana va a cometer ese pecado? No. Sino que Satanás va a hacer un trabajo de mentira en su mente. Es mejor que tu esposa, es más bonita, tu esposa te menosprecia. Algunos pueden pensar, no sé, mil y una cosas, y hasta que ese conjunto de ideas, de doctrinas, se arraigan en la mente del hombre, y incurre en transgresión y pecado. ¿Te das cuenta? Es que los demás pecados salen de ahí. Un pecado en una guerra, nación contra nación. Hay orgullo entre los dos reyes, pero también hay muchas mentiras en el corazón de ellos. Te ha dicho, se cree mejor, más grande, más poderoso, más ilustre. Quizá no está en el corazón del otro, pero es lo que cada uno piensa del otro. Son mentiras del diablo que les llevan luego al pecado del orgullo y del asesinato. Eso ocurre con el asesinato y con cualquier pecado. Son un conjunto de ideas. Por eso la guerra contra Satanás es un conjunto de verdades contra mentiras. Mirad, hermano, creo que tenemos que derribar mitos que hemos vivido, pero que no son bíblicos. No es bíblico que la iglesia se reúna a atar los principados de una ciudad. Eso no está en la Biblia, hermanos. No está en la Biblia. Lo que sí está es que oremos que Dios envíe su espíritu y un avivamiento para traer a los pecadores convicción de pecado. Pero no está que atemos a los principados del mundo, porque si así fuera, con todos estos años que estos hombres, estas mujeres llevan haciendo esto, pues ya estuvieran atados y cada vez, bueno, enciende la tele y te vas a dar cuenta de que lo que te digo es real. Cada vez el mundo está peor y peor y peor. Acaban de sacar una Biblia homosexual. Imagínate, eso no se podía pensar hace 20 años. Acaban de hacerlo, cada vez el mundo está peor y peor y peor. Entonces, la manera por la que él es atado, no él, porque es Dios quien atará a Satanás en el milenio, sino sus actividades, es predicando el evangelio cara a cara. Cuando tú predicas el evangelio va a haber una confrontación de ideas. Por eso cuando sales a evangelizar le dices a uno, ¿sabes? Necesitas arrepentirte para que Dios te reciba. Y entonces él dice, pero yo no creo en Dios. Y te va a decir unas ideas y otras, y ahí va a entrar un conflicto de guerra.
de mentiras y verdades. Porque es lo que hace Satanás. Satanás ha trabajado con la sociedad inculcando mentiras. ¿Te das cuenta? Hoy, por ejemplo, el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, el mar no es mar, el cielo no es cielo, el azul no es azul y lo gris no es gris. ¿Por qué? Porque ha metido un conjunto de ideas en la mente, diciendo que la biología no importa lo que digas, sino lo que tú sientas. Y es el mismo engaño que le quiso meter a Jesús. ¿Qué le dijo a Jesús? Tú sientes hambre, come pan. Pero Jesús dijo, no es lo que yo sienta, es lo que Dios diga. No ha salido de mi Padre ninguna palabra. Yo no he oído a mi Padre decir que puedo comer pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es lo que uno sienta, es lo que uno cree de la palabra de Dios. De ahí la diferencia entre las creencias del mundo y la creencia de la iglesia. Y cuando la iglesia no tiene creencia en la palabra de Dios, en los argumentos de Dios, en los pensamientos de Dios, va a absorber el pensamiento del mundo. Y cuando absorbe el pensamiento del mundo, está absorbiendo las mentiras de Satanás. Ahora bien, después de mostrar que su pecado favorito es el engaño, y después de mostrar cómo se está moviendo el mundo a través del engaño, me gustaría hablaros del peor engaño que el diablo puede hacer con el creyente. ¿Me permiten? El peor engaño que el enemigo puede hacer contra el creyente es que el creyente se engañe a sí mismo. Porque mira, si yo voy donde Javi, yo le cuento a Javi una doctrina falsa o una mentira del hermano Enrique, él ha estado abierto a lo que yo le he dicho. He llenado su mente de una información errónea y le he hecho creer una mentira. Pero luego viene otro y le dice, no hagas caso al pastor Pedro, porque el Enrique no ha hecho eso. La historia comienza así. Entonces, esa verdad le da luz y retira la mentira de la mente de Javi. Pero Javi no está predispuesto a defender esa mentira, pues es algo que se le inculcó y se le dijo. Y de la misma manera que estuvo predispuesto a recibirla, está dispuesto a rechazarla. Pero la peor mentira es cuando uno se engaña a sí mismo, pues se ha creído su propia mentira. Y cómo desarraigar a uno una mentira que él cree que es verdad cuando de verdad es mentira. Por eso la peor mentira es creerte una mentira como que fuera una verdad, engañándote a ti mismo con esa mentira. Y en el Nuevo Testamento te vas a encontrar entre 7 u 8 frases de los apóstoles diciendo no os engañéis a vosotros. Pero solamente voy a tocar 3. Y ahora voy un poquito más deprisa porque el otro he ido despacito para poder explicar y ustedes vean cómo la Biblia se desarrolla y cómo el diablo, su pecado favorito es la mentira. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 8 al 11. Atento de esa mentira que Satanás quiere que creas, para que te engañes a ti mismo. Atento de ella, por favor. Dice el apóstol, Primera de Corintios 6, 8, 11. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto los hermanos. Y dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis a vosotros mismos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué dijo Pablo eso? Un versículo más hacia atrás, hacia el contexto, vas a ver cómo Pablo les regaña, porque entre ellos estaban llevando a los tribunales. Por ejemplo, yo vendo un coche y el coche no está bien, y Javi me dice, pastor, me has vendido un coche que no está bien, me has engañado, y yo le digo, no, estaba bien, la has roto tú. Empezamos a regañar y Javi me lleva a los tribunales. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Se estaban llevando a los tribunales unos a otros.
Entonces Pablo dice, vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto los hermanos. Y pregunta él en pregunta retórica, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis a vosotros mismos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Lo que estaba diciendo Pablo es, examinad vuestra conducta. ¿Por qué hacéis las cosas que hacéis? Después de que venís a la iglesia, escucháis la palabra y habéis abrazado supuestamente a Jesús, ¿por qué hacéis lo que hacéis? No os engañéis. Hombres que viven así no entrarán al reino de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo un evangelio que dice que Dios te ha justificado, pero no te ha santificado. Es un evangelio falso. No te engañes a ti mismo. ¿Crees que porque un día levantaste tu mano, hiciste una confesión, aceptaste a Jesús, ya eres salvo? Una mentira del diablo es enseñar a la gente a aceptar a Cristo sin arrepentirse de sus pecados. Un evangelio que enseña a abrazar las promesas de Dios y no los mandamientos de Dios. Es un evangelio falso. Un evangelio que te enseña a recibir lo añadido. Y solo buscas lo añadido. Y estás obsesionado con lo añadido. Pero no te se menciona el reino y su manera justa de vivir. Es un evangelio falso. Y si tú me dices a mí, Pastor Pedro, yo un día me bauticé. Hice una oración pública, pasé un llamado, ya soy salvo. Y yo te pregunto, ¿ha habido fruto en tu vida cristiana? ¿Ha habido crecimiento en arrepentimiento en tu vida cristiana? ¿Sientes en tu vida que amas al Señor? ¿Te duele cuando pecas contra Él? Porque si no es así, te estás engañando a ti mismo. Y Satanás quiere que sigas así. Una confesión, un bautismo. Mi familia fue al culto. Yo he sido toda la vida del culto. Pero quiere que llegues así hasta el último día de tu vida para que cuando te mueras, compartas el sufrimiento con Él. Y compartas el infierno con Él. No te engañes a ti mismo. Dice el apóstol Santiago, capítulo 1 y verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ves? Primera de Juan 1, 5 al 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Te das cuenta? Satanás quiere que pienses que porque te bautizaste ya eres del Señor. A veces estoy muy incómodo predicando, lo sé. Pero tengo que decir la verdad. ¿Cuál es la señal más grande de pertenecer a Dios? El distintivo por excelencia es la santidad. Dios requiere santidad en su casa. Y los suyos, los nacidos de él, querrán vivir así. La guerra contra sus pecados será la marca distintiva de sus fieles guerreros. Cuando luchas contra tus pecados y no los ves como tus amigos, sino como aquellos que desafían al Dios viviente, como David veía a Goliat, o aquellos que quieren humillar al pueblo de Dios, como los madianitas a los israelitas, y ellos claman para que Dios envíe un libertador, y toca Gedeón la trompeta para que el pueblo se aliste para la guerra. Es así como debemos de ver a nuestros enemigos, al pecado, como los amonitas, hititas, los jebuseos y los hombres y las mujeres del otro lado del Jordán.
gente aborrecible y que no ama a Dios. Así tienes que ver a tus pecados y tienes que perseguirlos hasta aniquilarlos y echarlos fuera del campamento de Dios en tu vida. Y hasta que no quieras hacer eso, no habrá ninguna señal de que tú pertenezcas a Dios o de que Dios ha hecho una obra en tu interior. Ya puedas haberte bautizado, confesado a Jesús y tomado el pacto. No importa nada de eso, solamente son expresiones exteriores. La mayor señal de pertenecer a Dios, de que Dios ha hecho una obra en tu interior, de que has sido justificado por la fe y salvado por la gracia, es el caminar, tu conducta, los frutos, el amor del Espíritu, el amor hacia Jesús. Esa es la señal más grande y la distintiva más grande de los que pertenecen al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, conociendo pues a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un evangelio que promete salvación sin santificación es falso. Un evangelio que promete salvación por la santificación es falso también. Gloria a Dios. Te creía que estaba enseñando salvación por obras, eso no cae en mí. Un evangelio que promete salvación sin santificación es falso. Pero nota la siguiente frase, un evangelio que promete salvación por la santificación es falso también. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Te das cuenta? Te estás engañando otra vez a ti mismo. Por eso Pablo dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero ahora toca la trompeta verdadera del evangelio y la trompeta victoriosa contra el pecado del hombre. Y dice, y esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que estaba diciendo es, examinaos, ¿por qué os lleváis a los tribunales? Esto no es un comportamiento de alguien que Dios ha trabajado en su interior. Y el que Dios no ha trabajado en su interior se va al infierno. Porque ni estos, ni estos, ni estos entran. Pero si vosotros sois cristianos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido perdonados por el nombre del Hijo de Dios y el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la semilla no es la base de mi salvación, es la evidencia. No es la santidad, no es la semilla, es el fruto de la semilla de la justificación y una verdadera obra que Dios ha hecho en mi corazón. Sin santidad nadie verá al Señor. No te engañes a ti mismo. ¿Hay en tu interior una lucha contra el pecado? ¿O andas en los deseos de tu corazón sin sentir nada hacia el Dios que ofendes? ¿Sabes? Yo he visitado muchas iglesias. Llevo 5 años pastoreando también a Aranjuez. Muchas veces veo personas, tanto fuera, dentro, en muchos sitios, que no veo ninguna señal de que pertenezcan a mi Dios. Y ellos creen que sí. Y qué horrible será aquel día despertarte y no estar. Por eso Pablo dice, examinaos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos y haced firme vuestra vocación y elección. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud amor y al amor dominio propio. Porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Y os será otorgada amplia entrada en el reino de nuestro Señor Jesús. Entonces, número 1, un evangelio que promete justificación, sin santificación, sin obra del Espíritu, sin transformación, es un evangelio falso y no te engañes a ti mismo.
y no sientes la lucha contra tus pecados y el horror de ofender a Dios, todavía no eres suyo, ves corriendo, arrepiéntete y dile a Dios que haga una obra en tu interior. No te engañes a ti mismo. Segundo engaño. Solamente voy a tocar 3 engaños. He tocado el primero y el segundo. Primera de Corintios 3, 18 al 20. Dice el apóstol Pablo: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Satanás quiere que nos sintamos sabios, inteligentes y autosuficientes. Quiere que con esa sabiduría adquirida, quiere que nosotros pensemos que podemos conocer todas las cosas del mundo, incluido a Dios. Y con eso olvidarme de la verdadera sabiduría que viene de Dios. Mirad, hermanos, lo que os voy a decir. La sabiduría de Dios no tiene que ver principalmente porque conozcas la Biblia de pe a pa. Me refiero, la sabiduría de Dios no tiene que ver principalmente con que te conozcas la Biblia de pe a pa intelectualmente, sino que tiene que ver con vivir lo poco o lo mucho que sabes de la Biblia. Aunque la sabiduría de Dios está íntimamente ligada a conocer la palabra, pero con la sabiduría correcta que da Dios. La sabiduría de Dios en el corazón de un creyente tiene que ver con el carácter. Y no estoy diciendo que no estudiemos la Biblia, porque si ya no podríamos conocer a Dios. Creo que se entiende el punto donde voy, ¿verdad? Tiene que ver con el carácter. Dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Lo ves? ¿Sabes que hay teólogos que son ateos? Hay teólogos que son ateos. Pero los temerosos del Señor, esos son los sabios a los ojos de Dios. A los ojos del Señor. No estoy diciendo que no sepamos de la palabra, pues precisamente sé que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque está escrito en la palabra. Pero creo que se entiende el punto. Para Dios, el hombre sabio no es el que sabe mucho, sino aquel que vive en el temor de Dios. Te pregunto, si yo te hablo de José, ¿conocía él la justificación por fe? ¿La sustitución de Cristo? ¿La doctrina de la Trinidad? No. Pero aquel era un hombre sabio. Que cuando le tentó la mujer de Potifar, ¿qué dijo él? ¿Cómo voy a hacer esto? Yo temo al Señor. He ahí un hombre sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El veredicto bíblico está en Jeremías capítulo 9 y 23, que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La sabiduría de Dios se traduce en frutos en aquellos que conocen a Dios de verdad. Por eso Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólico.
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos buenos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Satanás quiere que te engañes a ti mismo, haciéndote ver como que eres un sabio y que nadie te puede enseñar, ni puedes aprender nada. Sabiendo que ese pecado te va a privar de que Dios te dé más luz. ¿Sabes? Satanás ha visto a Dios hacer ciertas cosas y él sabe que aunque Dios es soberano, hay unas ciertas pautas por las que Dios se mueve. Satanás sí lo sabe, porque conoce al Señor desde hace muchos años. Y él sabe que Dios al orgulloso le priva de su verdad. Por eso Satanás quiere que tú seas orgulloso en tu propia sabiduría, porque te vas a privar de que el Señor te conceda su verdad. Jesús lo dijo, Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. ¿Te das cuenta? Es del agrado del Señor conceder su sabiduría a aquellos que vienen como niños a buscarla. Y también es de su agrado ocultársela a aquellos que creen que por sus propios medios y orgullo pueden alcanzarla. Y Satanás sabe eso. ¿Por qué hace el Señor eso? ¿Por qué oculta su verdad, su iluminación y su revelación de los sabios y los entendidos y se la revela a los niños? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Quieres que te lo diga? Lo primero es la manera de enjuiciar. El Señor dice: ¿tú te crees sabio? Pues te dejaré con tu vana sabiduría y no te daré la mía. Y también es porque si el Señor favorece a ese tipo de personas, ellos dirán: fue mi sabiduría y no la del Señor. El deleite del Señor es debilitar a los fuertes. Atención a esto que he escrito porque me ha llenado de gloria. El deleite del Señor es debilitar a los fuertes y fortalecer a los débiles. Dejar desprovisto a los orgullosos intelectuales y vestir con las joyas del saber a los que se acercan a él para aprender. Mira esto, para que veas que Dios no funciona como funcionamos nosotros. Jesús dijo, humanamente hablando, Jesús dijo, Lucas 14:31, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, pues mientras el otro está lejos, le envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. Es normal. ¿Qué está diciendo Jesús? Si un rey se va a enfrentar a otro y el otro tiene un ejército más grande, ¿qué hace el inferior? No quiero guerras, tranquilo, paz. Eso es normal, ¿verdad? ¿Sí o no? En el ámbito natural eso es normal. ¿Cómo me voy a pegar yo con un hombre que mide 2 metros y 150 kilos? Pues yo más bien, si salgo del coche a regañarme de alguien y veo que mide 1,50, me hago el valiente. Pero si mide 2 metros, le digo, no, perdóname, es que acabo de sacarme el carnet. Es normal. Pero las guerras del Señor no operan así. Mira, te voy a contar esta historia. Jueces 7:3, dice el Señor: ahora pues pregona en los oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Y dice la Biblia: y se volvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Había 32.000 y dijo el Señor a Gedeón: que se marchen los que tengan miedo. Se marchan 22.000, se quedan 10.000. Y le dice el Señor a Gedeón: es aún mucho el pueblo. ¿Cómo que es mucho, Señor? Pero no dijo Jesús que el que viene con 20.000 es mejor que 10.000. Llevamos 10.000. Si somos más, mejor para la guerra, ¿no?
Dice el Señor, no, es mucho el pueblo. Esto no hay quien lo entienda. ¿Y qué hago, Señor? Llévalos a las aguas. Y los que beban a su manera que se marchen y a la mía que se queden. Y los que se arrodillaron para beber, 9.700 de los 10.000. Y los que bebieron como lame el perro, 300. Y dice el Señor, con estos 300 yo te daré la victoria. ¿Pero y por qué? Ha sido disminuyendo el ejército. Sí, en cualquier nación, en cualquier guerra, contra el ejército es más grande, mejor para el rey o para la nación, ¿sí o no? Contra más soldados, pues más posibilidades de vencer al enemigo. Porque tú has hecho todo lo contrario, Dios. ¿Quieres saber por qué lo hizo el Señor? La solución está en Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo lo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios sabía que si el pueblo iba siendo 10.000, a pesar de que el otro era 150.000, pero si iban 10.000, en la victoria dirían, nosotros no salvemos. Y dice el Señor, no, os voy a disminuir para que cuando vayáis a la guerra y obtengáis la victoria, vosotros alabéis mi nombre, porque no habéis sido vosotros. He sido yo quien ha peleado a favor vuestra y yo he obtenido la victoria. Yo he vencido y por lo tanto para mí la gloria. Escrito está, 1 Corintios 1:25 al 31, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gaste en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se glorie, glóriese en el Señor. Nos engañamos a nosotros mismos si no nos gloriamos en Cristo Jesús, hermano. Por lo tanto, al Señor hay que ir siempre como un niño. Señor, enséñame tú a mí. Voy a tu palabra para que tú me enseñes. Y voy a ir a ciertos lugares, pero guíame tú. Y coge tú mi vida, porque yo no sé llevar mi vida. Llévala tú, Señor. Si vas con orgullo y altanería ante el Señor, Él no te otorgará su verdad ni su iluminación. Pero si tú te humillas a Él, ten por cierto que Él va. Y tercero, y con esto termino, 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto me habla de compañía. ¿Sabes? Satanás te quiere engañar diciéndote, bueno, tú puedes tener amigos que no tienen a Jesús, personas que te tiran hacia el mundo, pero tú puedes estar con él, tú puedes vencerlos. Y hay que tener mucho cuidado con él. Que Satanás trabaja con amigos que Dios no te los ha dado. Toda compañía que no tenga a Jesús tiene que ser hasta un límite en el cual no traspasen los límites que Dios no le agrada. Creo firmemente que las compañías verdaderamente que corrompen no necesariamente son inconversas, aunque lo es, y hay que tener mucho cuidado. Pero ¿sabes cuáles son las más peligrosas? ¿Quieres que te lo diga? Las más peligrosas son las que frecuentan la iglesia, pero no son de la iglesia. Esas son las compañías más peligrosas que los verdaderos creyentes tienen que tener mucho cuidado. Porque esas personas son las que frecuentan la iglesia,
Miran al pastor, pero no lo aman. Escuchan la palabra, pero no la obedecen. Cierran los ojos, pero no abren el corazón a Dios. Y se fijan en todo lo que hay alrededor de la iglesia. Y como no la aman, solo se fijan en lo malo que hay en la iglesia. Que claro que hay cosas malas en la iglesia. Además, si quieres una iglesia perfecta, pues vete y encuentra una perfecta. Lo que pasa es que en el momento que tú entres ya no será perfecta. La iglesia perfecta solamente está en el cielo. Aquí todas las iglesias son imperfectas, pero las personas que conocen la casa de Dios y no al Dios de la casa son personas propensas a tirar la iglesia. Y son esas personas precisamente las que la